Francis Moore y Horacio Franco, estamos en la mesa del más allá. Bienvenidos. Oye, Julio, ¿sabes Horacio qué? Franco. ¿Qué? Que Fernando Rivera Calderón se hizo guaje. Así es. Se hizo guaje. Mira. Nos dejó aquí trabajando en 16 de septiembre y el señor se fue a quién sabe qué lugares a andar disfrutando de la naturaleza y quién sabe qué rollo. Y hasta ayer tarde noche nos dijo, no puedo comunicarme porque estoy en un lugar donde no hay internet, pero nos vemos en la próxima. Caray, pero bueno. Al Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, buenas tardes. Viva México, Julio. Híjole, yo lo sabía. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo es? A ver, Horacio Franco, ya ni le pregunto a Ana Francis porque ya vi que a lo mejor va llegando todavía de la fiesta patria. Horacio, ¿cuál fue el primer momento en el que tú tuviste contacto como niño con la imagen del poder? Es decir, cuando te diste cuenta de que había un poder político, un poder militar, pero la percepción, pues, del aparato de poder político, militar, policíaco, en fin, cultural, no sé, Horacio. Híjole, qué buena pregunta, porque me remite a muchas cosas, me remite a muchísimos recuerdos. Yo siempre oí a mi papá, que era el que tenía más contacto con el mundo exterior, porque mi mamá pues, se dedicó pues, fuimos 7 y fue totalmente una madre dedicada no abnegada, pero sí dedicada a sus hijos. Lo único que oí de mi papá cuando llegaba de trabajar de la cantina donde trabajaba, que trabajaba en la Montañesa y en la calle de Palma, era que era siempre quejarse de los políticos rateros. Desde 1960 y tantos que tengo yo uso de razón, yo nací en 63, me acuerdo de mi papá, más o menos cuando tenía yo en el kinder, que tenía yo 3, 4 años, llegaba mi papá a la casa siempre furioso, no sabía por qué, obviamente no te explicas por qué cuando tienes 3, 4 años, pero de estos rateros malditos, todo el tiempo decían rateros malditos. O sea, para mi papá, los políticos eran unos rateros malditos. Y bueno, la policía también era de desconfiarse. Los tamarindos, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, Julio, de los tamarindos. Ana Francis es mucho más joven, pero a los tamarindos siempre había que darles mordida, siempre era una cuestión de librarse de la policía, de miedo a la policía, de miedo a las autoridades. Obviamente vino lo del 68, que a mí me pasó pues muy, muy por encimita, pero sí me acuerdo de que sí le temían finalmente al ejército y a la represión del ejército, muy, muy ad hoc ahora con todo lo que estás tratando, los dos entrevistados de lujo que tuviste hace ratito, y que en un momento dado a mí me hicieron siempre de niño realmente desconfiar de las autoridades, ¿no? Desconfiar de los rateros, porque eran unos rateros. Los políticos siempre fueron rateros para mi papá, ¿no? Y siempre fueron gente deshonesta. Entonces, no sé, esa es la imagen con la que me adapté, dijéramos, pero yo como de niño leía mucho de las civilizaciones y de la cultura egipcia, como siempre lo he dicho, ¿no? Y de la cultura griega y la romana, pues toda la egipcia, no me checaba, no me cuadraba, decía, bueno, ¿por qué vivimos aquí en un país donde hay que desconfiar de las autoridades y a todos los faraones y los reyes los pintan como los grandes dioses o semidioses justos y maravillosos, ¿no? Y por eso también me volvió ateo, también fue una cosa que fue junto con pegado, todos mis razonamientos de 5, 6, 7, 8 años fueron respecto a eso, ¿no? O sea, a ver qué pasa con el mundo real en el cual yo vivo, el entorno real de México, donde el presidente era ya a los 7 años que estaba Echeverría, ¿no? 6, 7 años, 8 años que estaba Echeverría, que había pasado los 68, ya a mis hermanos mucho mayores que yo, decir de toda esta parafernalia gubernamental desconfiable y de la policía y de los tamarindos, etcétera, que no, ya, o sea, híjole, dije, ¿y por qué enaltecen tanto a los poderosos, no? Las civilizaciones antiguas, ¿qué está pasando en México, pues, no? ¿Y por qué vivimos otra realidad paralela a lo que nos venden? Y bueno, pues obviamente, pues sí, nos vendían otra realidad que no era. Sí. Ana Francis Moore, ¿cuál fue el primer acto de poder que te impactó
siendo niña. Aquí algunos están diciendo que el primer acto de poder al que uno se enfrentó fue la chancla de la mamá. Fue la Eso puede madre, ser sí, claro. cierto, pero del acto de poder político, de poder militar, cultural, ¿cuál fue el primero? Creo que fue porque me acuerdo que lo vi en el noticiero de Memo Ochoa, habrá sido, y estaba yo chavilla, cuando Salinas y en el encierro de la quina, sí, ¿no? Estoy recordando Sí, bien. sí. Sí, sí, sí. Como que esa fue la primera cosa que yo supe como de acción de un presidente, que parecía que estaba buena, es decir, un poquito coincido con Horacio, en donde crecí, o sea, crecí y los tamarindos y no sé qué, los políticos corruptos y no importa por quién votes, de todos modos gana el PRI y todo está vendido, y etcétera, etcétera. Pero recuerdo, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari, los primeros años sobre todo, recuerdo mucho eso de la quina y recuerdo, Julio, que varias de las cocineras del restaurante de mi mamá les dieron sus escrituras del pueblo de Chalco, porque todas ellas venían de Chalco. Un grupo de mujeres que quisimos mucho porque además pues trabajaron un montón de años con mi mamá y pues nos vieron crecer, bueno, a mí me vieron crecer, nos vimos crecer, me cuidaron un montón. Y me acuerdo que ellas estaban muy contentas porque con este programa de solidaridad y etcétera, habían logrado tener las escrituras de su casa. Fue como la primera cosa que yo recuerdo que eso, como de acción gubernamental que impactara a alguien que estaba cerca de mí. Que eso tenía el programa Solidaridad, ¿no? Como esa cosa, pues engañosa, es decir, a la gente le ayudaba un montón, pero bueno, quizás fue el momento en donde empezamos a pensar que no teníamos derecho a eso, sino que nos lo teníamos que ganar como si no tuviéramos ya de hecho derecho, pues, ¿no? Eso. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, patriotismo, nacionalismo, bandera nacional verde, blanco y rojo. ¿Qué vocaciones tienen para ti? ¿Sientes ese fervor nacionalista o como ahora hay muchas corrientes de pensamiento en las cuales dicen las banderas y el nacionalismo son algo que está siendo cada vez más diluido en el globalismo, en la comunicación globalizada? ¿Qué opinas, Horacio? Bueno, los valores nacionales que nos inculcaron a nosotros, como la bandera, como los días festivos, la independencia, bla, 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 o sea, la historia, manipulada o no, que nos manejaron desde chavitos en las escuelas, ¿no? Yo estudié en una escuela, en las escuelas públicas. Obviamente nos inculcaban ciertos valores patrios. Sí, obviamente con la escolta, muy militarizado todo, ¿no? Hablando de los militares, hablando del respeto a las instituciones, hablando obviamente, de cosas que ya con el advenimiento del Internet, con el advenimiento de la globalización, con el advenimiento de tantas cuestiones multiculturales y multinacionales y globales, obviamente se pueden perder. Lo que no se pierde es la identidad. O sea, tú puedes perder en todos sentidos, puedes perder puedes, en un momento dado yo comprendería, por ejemplo, que alguien que fue echado de este país en la época del neoliberalismo, en el tiempo de Salinas o de Cedillo o de quien sea, fueron echados de este país, fueron corridos porque no había posibilidades de ganarse la vida aquí, si no era ilegalmente, entonces se largaron pobrecitos a Estados Unidos a buscarse una fortuna, una vida mejor, y obviamente mucha de esa gente que incluso hablaba sus idiomas originales, los perdió, o sea, perdió la esencia del mexicanismo y con un odio hacia este país, un rencor o resentimiento, llámelo como quieran, no voy a meterme en términos, en dilucidar un término exacto para esto, pero mucha gente que yo conocía allá, en verdad, guardaba mucho resentimiento contra México, muchísimo, y con toda la razón del mundo. Si tu país no es capaz de solventarte una dignificación de tu vida por medio de ofrecerte un salario y un trabajo digno porque te explotan o porque no ganas lo suficiente ni para comer, entonces te vas al otro lado, te vas a trabajar, aunque te esclavicen de una manera, aunque tengas que arriesgar tu vida cruzando la frontera, pagándole a un pollero o nadando o caminando por el desierto de Arizona,
te vienen mejores expectativas de vida, pues es vergonzoso, ¿no? O sea, es una vergüenza en verdad, ¿no? Claro que tienes resentimientos contra tu país. Por eso, precisamente esos valores patrios, hoy por hoy, aunque muchos se quedaron con ellos, se quedaron con la identidad, se quedaron con la Virgen de Guadalupe, con la celebración de la independencia, o muchos del 5 de mayo que se fueron para Estados Unidos, pero obviamente la mexicanidad, la esencia de nosotros mismos, nunca se va a perder, porque es esa esencia que nos define como pueblo, ¿no? Esa esencia de la que en un momento mucha gente se burla, ¿no? Como el mismo presidente del INE, finalmente la denuestran y quieren ser europeos o quieren vivir en su Finlandia con estas desigualdades tremendas que pues ellos mismos desde hace siglos nos ocasionaron, ¿no? Entonces, evidentemente, los valores patrios para mi libre albedrío, pues son a juzgar de cada quien. Si quieres tener una bandera mexicana en tu puerta, o si quieres vestirte con sombrero, lo que sea, está muy bien, siempre y cuando pues conserves tu identidad, que es para mí eso lo más importante. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿qué opinas de todo esto? Patriotismo, nacionalismo, colores patrios. ¿Fuiste abanderada o de la escolta nacional? ¿Recitabas, hacías Obvio. declamaciones de banderita, banderita tricolor? Ana Francis, por favor. Todo el paquete, Julio. Yo me la compré Sí. completita. Mi primaria era como muy seria en eso, mi secundaria también era como muy seria en eso, me tocaron buenas escuelas públicas que eran muy clavadas. Bueno, ya ves que las escuelas públicas son muy clavadas en eso, pues, ¿no? Se lo tomaban súper en serio. Yo fui a la escolta, me tocó la bandera en primaria, en secundaria. Me tocó, por ejemplo, una vez, no recuerdo por qué, bueno, ceremonia en el Monumento a los Niños Héroes y que pues, nos llevaron a las niñas de 10 y ahí estaba yo. Y entonces en ese tipo de ceremonias pues yo me sentía muy orgullosa, muy orgullosa. Y desde entonces, desde chamaquilla me gustó mucho la historia, sobre todo la historia de la Revolución Mexicana, me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho y se va construyendo, ¿no? Como una idea de patriotismo. Luego entré al Colegio Madrid en la prepa, me entero un poco como del mundo latinoamericano, republicano, como de otra historia del mundo. Luego me hago feminista, lesbiana, activista, etcétera, y aparece Latinoamérica en mi concepción. Y cuando aparece Latinoamérica en mi concepción, curiosamente me pasa algo como que no necesariamente me sentía identificada con México en su totalidad, sino más identificada como latinoamericana y seguro como chilanga. Como chilanga sí siempre me he sentido muy chilanga. Pero pues ahora, Julio, la verdad es que me ha vuelto, es decir, el 1 de septiembre del año pasado, en el himno nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, cuando estaba yo tomando protesta, pues me temblaron las patitas, me palpitó mi corazón, se me salió mi lagrimita, y cada que estoy ahí y que entra la escolta y los honores a la bandera, y pues yo me lo tomo muy en serio. Hay una parte de mí que sigo siendo esa niña que sacaba 10 en la primaria y que se tomaba muy en serio esas cosas y que ponía su carita seria y hacía su saludito seria, porque me tomo muy en serio la posibilidad de servir, ¿no? Entonces, ahorita digamos que se acomoda un montón con eso y que claro que me pega y que claro que me entusiasma y que claro que me emociona y que claro que ayer lloré con el grito del presidente y que claro que hace ratito lloré cuando escuché el grito de Clara Brugada cuando por primera vez alguien dice que viva doña Josefa Ortiz y sus otros apellidos que todavía no me aprendo, pero ya no dice de Domínguez. Julio, yo no te puedo decir lo que eso se siente, es patriotismo feminista, pues, ¿no? Y eso es muy emocionante porque es como reescribir la historia de mi corazoncito, ¿no? ¿Eras niña de dieces, de puros dieces o la mayoría de dieces, Ana? La mayoría de dieces en la primaria, según recuerdo, tengo un solo 8 de educación física porque era yo un poquito gordita, Julio. La verdad, nunca se me dieron los deportes y la desgraciada de deportes me puso a hacer salto de obstáculos. Me di en la madre, lloré, hice un pedote, 8. Y en lo demás, 10. En lo demás, 10, claro. Y en secundaria de haber sacado un promedio, si mal no recuerdo, de 9.5, 9.1, por ahí, más de 9, por supuesto. En mi casa no había opción, Julio. O sea, en mi casa no había opción. Igual en la mía. Sí, punto. Era así como, o sea, de hecho, mi 9.5 de secundaria
mi mamá lo primero que me dijo fue: ¿por qué no sacaste 10? No me dijo felicidades, ¿no? Una chavita que sacó 9.1 en una entrega del cuadro de honor, la mamá llegó con un ramo de rosas así que tenía en medio a la Virgen de Guadalupe, lloraba, ¿no? Y entonces, pues para felicitar a su hija, y yo que tenía 9.5, 9.6, mi mamá me dijo: ¿por qué no sacaste 10? Entonces, claro, un día se lo reclamé airosísima, y me dijo: pues porque lo único que tienes que hacer tú es estudiar y sacar 10. Y la muchacha que sacó 9.1 tiene unas condiciones mucho más difíciles, vive a 2 horas de la secundaria, me explico, tienen que hacer un montón de esfuerzo, tú ni siquiera lavas tu ropa, por lo menos deberías de sacar 10. De todos modos me pareció muy injusto. Oye, creo que tu ¿Cuál mamá de y la los? mía eran Puerta. iguales, ¿eh? Sí, ¿no? Eran Sí. iguales, tu mamá y la mía, qué bárbaras. Ajá. Tú me estás escribiendo la mía también. Lo mismo, Horacio, también era una exigencia completa de usted tiene que sacar buenas calificaciones, las Ah, mejores. no, claro, por supuesto, y eso me hizo, sí, de veras, sacar muy buenas calificaciones, y en verdad, todavía mi mamá, después de que mi mamá murió en 1990, hace 32 años, pues todavía estoy tratando de quedar bien con ella, por eso soy como Claro, soy, en verdad. claro. ¿Obsesivo, Horacio? Sí, me cultivó una obsesión por el deber, la puntualidad, por la consistencia, por la disciplina, por el rigor. Entonces yo soy muy riguroso conmigo. O sea, sí, y o sea, no necesité psicoanálisis para llegar a esa conclusión. Estoy tratando de quedar bien con mi mamita todavía, pero ya la sepulté, ¿eh? O sea, no hay problema. Ujú. Horacio, ¿y cuál es nuestra conducta? Por ejemplo, ayer fue un día de fiesta nacional, comida sabrosa, tacos, flautas, pozole, birria, lo que fuera, bebidas espirituosas de toda índole, la fiesta nacional. ¿Qué opinas de la fiesta nacional que es el grito de independencia? Mira, obviamente para quien la quiera seguir, perfecto, y para quien tenga esa necesidad de escape para refrendar su patriotismo, su amor, o como digo yo, ¿no? Su tradición, su esencia mexicana, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Yo no lo necesito en lo personal porque yo amo este país de otra manera, o sea, yo no lo amo con celebraciones, yo amo la vida no con celebraciones, ni mi cumpleaños me gusta celebrar, ni la Navidad, ni el Año Nuevo, y tampoco esta fiesta, ni nada. Pero no niego la esencia, y no niego, por ejemplo, la esencia de lo que López Obrador dijo ya el AMLO Reload, ¿no? Que tú bien dices, el AMLO recargado, que fue es un paradigma diferente, totalmente diferente ya de presidencialismo. Aparte tiene el apoyo popular muy alto, pero como por primera vez pues están los mueras, ¿no? Yo no lo oí el grito porque yo me dormía a las 10 de la noche, pero hoy en la mañana lo vi, y me pareció muy conmovedor, en verdad es muy conmovedor ver desde que dio el primer grito en 2018, ¿no? 19, perdón, fue muy conmovedor ver cómo el pueblo lo sigue, en realidad cómo el pueblo está con él, o sea, se siente la vibra, no como con Peña Nieto o como con Calderón o como con los anteriores, que en verdad, pues, el pueblo sí iba a la verbena, iba a comprar, iba a hacer lo mismo que fue a hacer ayer, pero no se sentía esa esencia maravillosa del pueblo con él. O sea, ayer había varias entrevistadoras, vi sin embargo, y los de Vicente Serrano, a quienes entrevistaban a gente que iba caminando por la calle, o Meme Yamel, y en verdad la gente iba por convicción, no, iba por convicción. Decían, o sea, a mí, si conocí los Tigres del Norte, mucha gente lo dijo, ¿eh? Varia Ujú. gente que escuché. A mí conocí los Tigres del Norte, me hubiera dado igual si están o no. Qué bueno que están, qué bueno, pero yo vine a ver al presidente. Puta, o sea, eso te da realmente, te refrenda el apoyo popular que tiene López Obrador, y obviamente es muy padre que está rompiendo todos estos protocolos presidenciales tan arraigados, tan anquilosados que tenían, y pues empezó con los mueras, ¿no? Y pues es que obviamente sí, hoy por hoy la corrupción, pero el clasismo, pero el racismo también están enormemente criticados y criticables, son enormemente de muy mal gusto, son errores muy graves que hoy por hoy se están ya ventilando, y eso es muy bueno. O sea, el hecho que se ventile, así como está ventilando, eso se debería de ventilar obviamente toda la vida del ejército y toda la cuestión de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional,
para que finalmente pues el pueblo que sí está con él, en verdad se convenza al 100%, porque hay mucha gente dudosa sobre esto de la Guardia Nacional y entiendo, y yo también estuve dudoso, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Pero en un momento dado, todas las políticas obradoristas que están saliendo, que están siendo, dijéramos, expuestas a partir de él, yo ya no me meto en las politiquerías de Alito y del PRI contra el PRD y el PAN, ni Claudio X González. Esas son cosas que son para mí, son secundarias y son simplemente, pues, hechos que pueden trascender en el momento en el que el pueblo los voltea a ver y digan, qué chingona la propuesta de Claudio X González o la propuesta del PRI o la propuesta del PAN, ¿no? Pero pues como no la tienen en realidad, no la tienen y el PRI le está tratando de comprar, dijéramos con esto, pues finalmente el pueblo va a seguir con el presidente y con su política, ¿no? Ojalá que el próximo presidente pues siga igual, ¿no? Bien. Horacio, gracias. Ana Francis, fuiste al grito por lo que veo y por lo que dices, y creo que estuviste buen rato analizando y platicando lo que allí había sucedido. ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas de lo que sentiste y percibiste ayer, Ana Francis? Mira, un montón de cosas, Julio. Primero, yo no vine al primer grito del presidente porque no estaba en México. Segundo y tercero, pues te acuerdas que fueron sí. De a solito, que estuvo devastador, pues, ¿no? Sí. Es decir, todo el mundo sentimos el pechito apachurrado. Entonces me era muy importante venir este año y además, bueno, otra vez, pues estoy en un momento claramente muy patriótico. Entonces, pues sí vine. Y me sorprendió muchísimo el cariño que le tiene la gente. Es decir, apenas apareció en el balcón y la banda así de, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, me contaron historias que no sé si sean ciertas porque no las he corroborado, pero sobre los Tigres del Norte que habían sido expulsados, o sea, que habían sido vetados del país desde Fox por las canciones que tocaba. Luego me dijeron, ponle atención a la canción de La Granja, no sé qué, y ya vi la letra y tal, que hace todo un retrato pues de García Luna y de un montón de cosas ahí. Entonces esas historias de los Tigres del Norte, la neta, no me las sabía. Es que me sentí muy mal el otro día que no me supe bien las canciones de los Tigres del Norte, Julio. Entonces sí he estado investigando un poquito, porque también soy moñotes como Horacio. Entonces eso fue muy emocionante, el cariño que le tiene la gente y que la gente se la estaba pasando, pero bomba, Julio. O sea, salí con mi esposa, con mis dos criaturas, pues a la medianoche nos fuimos del Zócalo. La banda tranquila, todo el mundo con sus bigotes, sus sombreros, ¿no? Pero pues la banda tranqui. Una cosa que estuvo bien interesante fue que, bueno, de niña venía yo con mi familia, ¿no? Luego, obviamente, dejé de venir porque nunca creí. Y de hecho, cuando trabajaba de cabaretera, nuestros 15 de septiembre en el Teatro Bar El Vicio eran un clásico. Y entonces poníamos el grito y nos dedicábamos a pitorrearnos del presidente en turno, que siempre fue muy divertido. Lo hicimos, claramente lo hicimos con Calderón y lo hicimos con Peña Nieto. Esos son como los que más recuerdo tengo y con mucho dolor, pues, ¿no? Porque era así de, esos no deberían de estar ahí, pues, ¿no? Y cuando veníamos para acá, para el Zócalo, la taxista que nos trajo nos contó de las pachangones que se estaban armando en todas las alcaldías. Primero me llamó mucho la atención Coyoacán, que es donde te vengo chambeando, porque iban a estar Los Ángeles Azules, desde Iztapalapa para el mundo, ¿no? Dije, ándale, pues se gastaron un varo porque no son baratos. Y luego ya en el camino me enteré que en todas las alcaldías iban a estar unos grupos de esos, Julio, que de ahí te encargo, o sea, que le metieron toda la carne al asador. Entonces fue muy interesante. Yo dije, no, van a dejar sin gente al presidente, ¿no? Fue mi angustia. No, hombre, ¿cuál? Que esto se me atascó y la banda estaba encantadísima. Y luego me llegó el reporte, porque es de las cosas que me llegan de información, de la cantidad de gente que hubo en las alcaldías. Y pues no dejaron solo al presidente, al contrario, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese, de pronto, fervor de las alcaldías por programar a grupos tan encumbrados y tan renombrados para jalar gente. Eso en esta ciudad, que pues obviamente los tejes y manejes de esas cosas son lo que me toca saber, pues estuvo bien interesante.
Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ya en tu anterior intervención decías el tema de la Guardia Nacional que dejaremos para adelante. Así es que, ¿qué opinas de todo este proceso ya hoy con la aprobación? Son dos fases, ¿no? La aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de las modificaciones a las leyes secundarias, que es un tema, y otro, el del alargamiento del plazo de estancia del mando militar en la Guardia Nacional, que se pasa de 2024 a 2028. Mucha discusión. ¿Qué opinas, Horacio? Pues es mucha discusión, son muchas argumentaciones en pro y en contra. Yo respeto mucho a los que dicen que da miedo, en realidad da miedo que, que se vaya a sobrepasar el ejército en su, más bien, perdón, la Guardia Nacional con su respaldo al ejército, ¿no? Y que mucha gente que todavía sigue soñando, creo que están soñando, con que hubiera podido hacerse una policía civil con la calidad o con la representatividad para la justicia que, que hubiéramos querido soñar. Pero eso ni en otros países, Julio. O sea, es que ve cómo los fantásticos policías que tienen Estados Unidos, cómo reprimen, cómo han reprimido, cómo golpeaban a la gente negra en ciudades del norte de Estados Unidos, cómo incluso las mataron, ¿no? Como la misma policía de los Países Bajos con estas protestas que hubo en contra del encierro del COVID, cómo reprimían acá, de veras, o sea, yo nunca hubiese, no, nunca se me hubiese imaginado ver en el país en el que yo viví hace tantos años con cero desconfianza hacia la policía, y con una policía que finalmente pues, no servía más que para controlar a la cuestión del comercio de drogas ilegales allá, que era obviamente mucha, pero que finalmente nunca reprimió al pueblo así en protestas o manifestaciones. Y vemos a policías de todo el mundo en verdad, ensañándose contra las protestas ciudadanas, ¿no? Yo creo que esta falsa expectativa que tenemos en las policías civiles en México, sobre todo porque lo vivimos de una manera todavía más criminal y más cruda y más indecente de la que se puede ver con estas represiones en los lugares donde mencioné, que es pues, en gran parte del mundo, y vimos a una policía totalmente corrompida por los García Lunas, por los Palominos, por el narco, una policía que no tenía ningún otro destino más que en verdad fenecer, no había otra salida, hubiera sido un riesgo muy grande dejar o tratar de que los policías municipales ganen más, por ejemplo, tengan mejor salario y mejor educación. Sí, pero eso es un planteamiento a muy largo plazo. Entonces, obviamente ayer lo dijo López Obrador, pues sí, yo tuve que cambiar porque finalmente es de sabios cambiar de opinión. Y evidentemente oí muy bien la plática con mi queridísimo y admirado Rubén Luengas que tuvo contigo hace varios días. También estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea, sí, hay veces que los políticos, y AMLO es un político de una cepa muy arraigada, muy bien arraigada, pero los políticos a veces tienen que cambiar de opinión, tienen que decir cosas o tienen que hacer cosas, pero en un momento dado, hoy por hoy AMLO no es el mismo de hace 20 años, ni hace 10, ni hace 3, ni hace 4. Entonces ya vimos a AMLO con una posición, con posicionamientos como el que tuvo hoy de volverle a decir al mundo, ¿no? Sobre la guerra, lo que le dijo ayer a la ONU, lo que le dijo ayer a la de Almagro, la OEA, etcétera, etcétera. O sea, el presidente de la República es un político de una cepa muy fuerte, está muy bien arraigado a la tierra. Y hoy por hoy, pues tiene no nada más la aceptación, tiene todos los argumentos para hacer una política interior y exterior realmente muy, que mucha gente nos sorprende, nos sigue sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo día con día, porque finalmente tiene un proyecto de nación que va cambiando, va adecuándose a las formas. Ahora, que no me hace feliz el ejército, pues no, me haría mucho más feliz el ejército en este sentido si fuera más transparente, pero bueno, por lo menos los indicios de estos detenidos por Ayotzinapa ya están empezando a hacer
pues un poco más de confianza. Pero por otro lado también, o sea, también por otro lado, lo que dijo el secretario de la Defensa hace un par de días de la cuestión de, pues casi que de un, no sé si complot, no lo llamaría yo complot, pero sí de estas argumentaciones que van en contra del ejército, bla, bla, bla. O sea, también en un momento de, a ver, baje, señor secretario, bájele y transparente mejor todo y hágase más humano y hágase, porque son seres humanos igual que nosotros, son ciudadanos, son pueblo y son gente que tiene, además yo conozco muchos militares son músicos, porque fueron mis alumnos, muchos de ellos que trabajan en las orquestas de Marina y del Ejército. Lo que te puedo decir es que sí tenían o tienen todavía una gran disciplina en la cuestión de su formación y en las cuestiones prácticas, en las cuestiones ya pragmáticas, ¿no? La cuestión es que obviamente habrá que impregnarles a muchos más y a muchos la cuestión de los derechos humanos como una cuestión fundamental y en su educación. Y eso se tiene que hacer no a cuentagotas, sino ahora sí que de un madrazo enorme de educación, 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 educación y más educación para las Fuerzas Armadas. Y que ojalá que me oiga el secretario de la Defensa, que un día diga, a ver, aquí hay cuántos somos los homosexuales, los soldados homosexuales, las soldadas, las soldados lesbianas, las transgéneros aquí del ejército. Bienvenidos y son todos comunidad del ejército y son todos respetados, ¿no? Y minorías de cualquier otro tipo y vamos a hacer un ejército muy social y muy totalmente que da la cara al pueblo y que es muy transparente. Ojalá que ese sería un ejército maravilloso. Eso es lo que queremos del ejército, lo que yo al menos quiero del ejército. Que fueron represores, que fueron asesinos, que fueron terribles en Ayotzinapa, sí, y ojalá que la paguen y que los del 68 ya la pagaron históricamente hablando, fueron terribles, pero fueron más. ¿Quiénes fueron más terribles? Pues todos sus jefes, ¿no? ¿Y quiénes eran los jefes? Los comandantes supremos, los presidentes. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, pues está el tema caminando y hay una discusión intensa, pues no sé qué tan intensa, pero bueno, hay un análisis de qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional. Yo he llegado a decir un paso adelante para poder ir descafeinando o ir diluyendo las muchas aristas que según mi punto de vista, aristas negativas tiene este proceso, podría ser que hubiera un secretario de la Defensa Nacional que fuera un civil, como es en inmenso número de países en el mundo y en Latinoamérica, y que bueno, ya lo hemos dicho, que ahí la ministra de la Defensa Nacional de Chile es una mujer de una familia reprimida por la dictadura militar. En España ha habido también una ministra de la Defensa Nacional, y yo me he atrevido hasta a decir, ¿por qué no poner a Alejandro Encinas como secretario de la Defensa Nacional? Porque eso nos demostraría que hay un paso de verdad en el control de un ámbito que desde mi punto de vista ha sido muy opaco y muy sustraído al control civil y democrático, que es el de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves toda esta discusión? Si es que la ves así en el ánimo de la discusión del debate, ¿cómo ves ese proceso de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, Ana Francis? Pues digamos que la primera cosa que pensaría es que hay veces que es importante tomar en cuenta que una cosa es la visión desde sociedad civil, una cosa es la visión y otra cosa es la visión de Estado, en donde se consideran un montón de cosas que no se ven desde otra perspectiva y que justo para eso existe el Estado, digamos, pensando bien y hablando bien, para tener esa visión de cancha y poder tomar en cuenta todos los factores posibles. Ya había yo hablado alguna vez de que el presidente no necesariamente tenía el poder sobre las Fuerzas Armadas al principio del sexenio, es decir, si bien era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nombre, pues quién sabe qué tanto le estaban dando el avión, quién sabe qué tanto estaban negociando, quién sabe qué tanto le estaban obedeciendo, etcétera. Esos poderes reales se van ganando con legitimidad, se van ganando con acuerdos, se van ganando con un montón de estrategias. Permítanme hacer un paralelismo rápido. Hace un año yo era una diputada de 66 y tenía el nombramiento, pero no necesariamente tenía poder para hacer cosas. De las primeras cosas que yo quería hacer era proponer quitar el aborto del Código Penal en la Ciudad de México, porque además pues está la sentencia de la Suprema Corte y tal, pero no iba a pasar nada, absolutamente nada, porque no tenía yo ni poder, ni alianzas, ni legitimidad, etcétera, etcétera. Entonces, por más que tuviera todo mi activismo y todo el respaldo de las feministas y toda la lógica, no iba a pasar nada.
Ahora ya lo voy a proponer, ¿no? La semana que entra justamente voy a meter esa iniciativa en unos 10 días y de hecho me siento como tan, digamos, me siento muchísimo más segura de proponerlo, tan es así que lo estoy diciendo en este momento en voz alta, ¿no? Y espero que ocurran cosas. Pero hay una razón de Estado también que tiene que ver con, no solamente es un asunto simbólico, es decir, la práctica no va a cambiar demasiado y de hecho en la práctica podríamos pensar que no es tan necesario porque en la Ciudad de México las mujeres tienen acceso a practicarse un aborto hasta las 12 semanas, eso va fluyendo bien. Generalmente las mujeres acceden a un aborto alrededor de las 8 semanas, nunca llegan hasta las 12 o pocas veces llegan hasta las 12, los servicios ocurren bien, etcétera, ¿no? Entonces decir, pues ¿para qué lo quitas? Hay una razón de Estado que es que entretiene muchísimo la Fiscalía y los tribunales, porque todavía hay muchas denuncias a mujeres que abortan. Entonces llegan denuncias y las fiscalías tienen que hacer un montón de procesos para decir no, no es culpable, sale chao. Todo eso, esa es la razón de Estado verdadera para eliminar pero me explico, pero todas esas visiones, pues hay que tenerlas en cuenta. Y todas esas visiones hay que tenerlas en cuenta para lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Ahora, estaría increíble tener un secretario de la Defensa Nacional Civil y que fuera Alejandro Encinas, ¿dónde firmo? La pregunta ¿es eso posible? Es decir, ¿estaría las Fuerzas Armadas dispuestas? ¿O todavía hace falta un proceso de encantamiento, conversación, reeducación, etcétera, para que lleguemos a eso? No lo sé, esa visión de Estado no la tengo. Pero los procesos no son de en chinga, los procesos no son, dijo el presidente que va, y no es cierto, pues no. Los poderes se van, no, el poder no está concentrado en un solo lugar, está en muchos lugares. El chiste es ver dónde rayos está el poder y que esté en los lugares correctos, pues, ¿no? ¿Y te parece que las Fuerzas Armadas están adquiriendo más poder? No. Me parece que están aclarando cuestiones de legitimidad, pues, ¿no? Es decir, estaban haciendo labores policiales sin tener facultades para eso. Me parece que la Guardia Nacional está teniendo un entrenamiento como de policía plus, es decir, como de policías con entrenamiento militar, en donde se combinan, sí, una educación de derechos humanos, etcétera, pero sí una educación militar, que no tienen las policías locales, ni tendrían por qué tenerlo porque tienen otro sentido. Y los ves, es decir, pues yo convivo ahorita con las policías locales porque todo el tiempo los tengo que estar convocando para reuniones con vecinos, etcétera. Se ve claramente que tienen un otro entrenamiento, una otra vocación. El 90% de las veces se dedican a cosas como mucho más comunes, de casi no peligrosidad, ¿me explico? Y la Guardia Nacional me parece que tiene otro sentido. Y luego el presidente ha hecho un trabajo muy bueno estos 4 años de poner a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina, a construir aeropuertos, bueno, hasta cargar el gas. Y eso me parece que tiene una doble ganancia. Por un lado, legitimar, y por un lado, o sea, legitimar, digamos, ante la opinión pública, ante la gente, más que ante la opinión pública, y por otro lado, pues que la banda del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, etcétera, se ponga a servicio de la gente literal y en cosas muy concretas. Y pues justo ahorita que vine al desfile, pues venía yo a echar la raya porque venía tarde, y entonces corrí pasando por donde estaban esperando para desfilar. Muchas mujeres, Julio. Era muy emocionante porque, ¿no? Yo le decía a mi hija, míralas, mira las soldadas, no, mira ese es jefa, mira ese es comandante, ni me sé los nombres porque no. Y entonces saludaban y ellas estaban muy contentas. Entonces es una doble cosa, porque también es cierto que el ejército, las Fuerzas Armadas, es un camino de vida que para muchísima población, híjole, es tremendamente positivo. Y luego ya viendo el desfile, en una de esas me agarra de la manita mi esposa y me dice, híjole, es que todo este poder en malas manos, qué susto. Pues sí, todo este poder en malas manos, qué susto. De alguna manera por eso estoy tranquila, porque me parece que hasta el 2030 el poder estará en buenas manos. Así ya, Ana Francis, hasta el 2030. Mira, es que es la visión, Julio, ya de Estado. Está bien. No, ya obviamente es un deseo, pero no es un deseo mágico, Julio. Hay encuestas, hay números, etcétera. La lucha está al interior de Morena, la oposición está al interior de Morena. Fuera de Morena es pura pachanga, pues, ¿no?
Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, si quieres agregar algo a lo que hemos estado hablando en esta exposición interesante de Ana Francis. Y por otra parte, ya que toca el tema de Morena, una de las propuestas que está haciendo la dirección de Morena con Mario Delgado al frente es retirar de los documentos de Morena la referencia a que sea un partido de izquierda. ¿Qué opinas sobre esto, Horacio? Mira, vi la entrevista entera con John, la que le hiciste. Es que tú tienes unas entrevistas verdaderamente memorables, ¿eh? La verdad, son de colección cada Gracias. una. No, en verdad. Y esta con John, sí me pareció muy peligroso porque el quitar de los estatutos de Morena la palabra izquierda nos va en un momento dado a todos los que fuimos educados dentro de la izquierda, tú, Ana Francis, yo, Fernando, bueno, tantos los mismos, o sea, no creo que lo dejen, ni no creo que dejen eso, o sea, no creo que se pueda, porque además, el mundo está viendo que la derechización no conduce a nada bueno, ¿no? Ahora sí que como diría Frida Kahlo Marx en su cuadro, ¿no? Marx dará salud a el marxismo dará salud a los enfermos, que ese cuadro me encanta. Bueno, finalmente no es marxismo, ni es socialismo, ni es comunismo, es ya o piensas ya fachamente, yo lo diría, ¿no? Muy de derecha y con todas estas cuestiones que el PAN y sus secuaces están tratando de devolver finalmente, o piensas en una democratización real y plena, o sea, o piensas en el poder autoritario. Y aunque diga Marito Ponce que esto es una dictadura, pues no es una dictadura, que me perdonen, pero pues nunca había habido tanta libertad de expresarse en contra de todo mundo, ¿no? Y de no represión en realidad. Entonces, ahí juegan muchas cosas o sea, cada quien habla como, ya no como le va en la feria, sino como quiere que le vaya en la feria, que es otra cosa muy diferente. Habla según sus especulaciones total y absolutamente irreales, pues, ¿no? Eh, Todos los indicadores que vemos, o sea, están realmente demostrando que esto ahí va, no va como debería ir porque fue la pandemia, porque está viendo la guerra esta ridícula, estúpida entre Rusia y ahora pues por destruir la hegemonía de Estados Unidos, que pues también tienen razón, obviamente Occidente ha tenido una hegemonía que ha tenido saqueada al mundo durante siglos, pues, ¿no? O sea, ahora que se murió esta señora, la reina, pues, digo, pero bueno, o sea, es que no se dan cuenta todo el daño que la monarquía británica y que todos los países europeos han hecho a la humanidad. O sea, ya es hora de que le toque una repartición de justicia a todo el mundo, pues, ¿no? A África, sobre todo hay que ver por África, con estas hambrunas en Etiopía o Eritrea, no sé dónde están, pero están tremendas. O sea, no puede haber ya tanta desigualdad en países del mundo que son tan ricos y que han sido tan saqueados, ¿no? Y creo que el presidente López Obrador es una muestra de que quiere que cambie el mundo, de que se enfrenta a todo eso, que obviamente solo no se va a poder enfrentar en un momento dado, pero claro, los intereses económicos siempre van a ser los intereses económicos y van a estar por encima de todo. Entonces, el hecho de que un partido de izquierda quiera quitarle la ideología a su partido en el nombre, en la nomenclatura, pues está a mí se me hace, no de mal gusto, sino realmente, pues es escupir para arriba, ¿no? Porque finalmente, bueno, le puedes llamar como quieras, le puedes llamar democracia, le puedes llamar democracia igualitaria, pero a fin de cuentas pues es una cuestión ya muy aceptada, es una acepción mundialmente aceptada de la izquierda y la derecha, aunque ahora digan que no, ¿no? Pero pues sí sigue habiendo gobiernos de derecha como el de Bolsonaro y partidos de izquierda como el de Lula da Silva y que siempre van a estar en pugna, pues está el PAN y está Morena, pues, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué quitarle el mote histórico, el derecho histórico a un partido de izquierda que es democrático, que es igualitario, que se fundó para eso, pues de ser de izquierda? Espero que sea un error y y no de veras, un error incluso hasta de tecleo de alguien que filtró algo mal, pero pues no puede ser. Entonces ya Morena va a ser un partido de qué? Nada más me pregunto, ¿no?
Bien, gracias, Horacio. Ana Francis Moore, pues en la definición de los documentos básicos de Morena, se dice hasta el momento, Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda, con principios, programa y estatutos. ¿Cómo ves la idea, la propuesta de retirarle el señalamiento de izquierda a Morena? Primero, ¿Morena es realmente de izquierda? ¿Tú lo ves así, Ana Francis? Uno. Y dos, ¿cuál sería el impacto de retirar eventualmente esa etiqueta Esa de izquierda? palabra, Uh-huh. pues yo no creo que vaya a ocurrir, se le van a ir a la yugular, Julio. Este fin de semana es el, ¿cómo se llama? La asamblea y honestamente no creo que ocurra. ¿Será Morena de izquierda? Yo te diría, me parece que es de los partidos políticos el de más de izquierda posible. Me parece que tendría que ir mucho más a la izquierda. ¿Es cierto que es plural? Sí. ¿Es cierto que es variadito y variopinto? Bueno, ¿cómo no? Y luego es cierto que dentro de esa variopintud te encuentras unas cosas muy, muy, pues sí, muy, muy inesperadas, pues, ¿no? En todos los sentidos. No, no creo que deberían de quitarle de izquierda porque me parece que estamos del lado, o sea, que el corazón late a la izquierda y que todavía es necesaria esa etiqueta, si le quieres llamar así. Y lo que pasa es que pues para mí es fácil, Julio, la decisión, es decir, una familia como la mía, interreligiosa, de dos mamás, etcétera, solo puede vivir en la izquierda. Entonces, no tengo mucho que pensar, me explico, al contrario, en eso se me va la vida. Yo creo que va a estar interesante la discusión. Uh-huh. Creo que en efecto John Ackerman es muy útil para, pues, para pasar esos chismes, ¿no? Yo también esperaría como Horacio que fuera chisme, Uh-huh. pero también es cierto que John Ackerman es muy útil de pronto para señalar esas cosas, ¿no? ¿A qué te refieres con esa condición variopinta? Que hay segmentos, a ver. A ver, te pongo un ejemplo muy claro, porque fue la imagen que me vino a la cabeza. Estoy yo mordiéndome las uñas con mi asunto del aborto, ¿no? Platicando con mis compañeras de bancada, cada una, no sé qué, pues para ir asegurando, digamos, votos por ahí, ¿no? Y entonces me preocupaba mucho una compañera que yo sé que originalmente viene del PES, y que yo supuse que venía, o sea, que es evangélica, etc. Todas son suposiciones mías. Pero además es que me cae muy bien, ¿no? Hemos tenido como varios momentos muy lindos, varios encuentros, coincidimos en un montón de cosas, etcétera. Pero pues yo me mordía mis uñitas. Entonces llegué y me senté y le dije, oye, fíjate que voy a meter esta iniciativa, me da mucho pendiente contigo, porque además, pues tienes que colocarte de pronto en el comprender las otras posturas, ¿no? Y le dije, me da mucho pendiente contigo porque sí quiero que sepas que sí respeto, ¿no? Tus posturas en general. Nadie quiere que nadie aborte, ¿no? Nada más que si se necesita, está bueno que no vayas a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, porque la verdad es que esto no era una causa para mí, para nada, nunca lo fue. Y alguna vez en el PES, que era de donde yo venía, me dijeron, y yo dije, pues yo no tengo ningún problema, entonces me hacían el fuchi por eso. Y ya, fin, no hubo problema, Uh-huh. o no hay problema en ese sentido. Entonces, pues no sabemos, Julio, De todo. de todo. De todo, de todo. Horacio Franco, ¿qué opinas de otro tema también que el propio presidente acaba de decir, que si hubiera coincidencias con partidos que quieran el beneficio popular? Le preguntaron sobre PRI y dijo que sí, que podría haber coincidencias o alianzas. Si hubiera esas coincidencias, podría haber alianzas con el PRI o con el PAN. ¿Coincides, Horacio? ¿Concibes a Morena haciendo en cualquier fórmula una alianza electoral con el PRI? Mira, yo concibo cualquier alianza, cualquier arreglo, ¿no? Porque para eso es la política precisamente, siempre y cuando no haya traición a tus principios como partido, no haya traición y no se busque además, como mucha gente pensamos, una exoneración de Alejandro Moreno con esto, ¿no? Con los martes del jaguar, bueno, bla, 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 o sea, yo no sé, yo no, a mí no me gustó nada esto. ¿Te La ley que perturba se este puede. tema de Alito Moreno?
Bueno, es que este tema de Alito Moreno a mí me enferma, porque Alito Moreno es un delincuente realmente, ¿no? Y es una persona que pues ni por los mismos priistas de cepa más severa y más rigurosa, no es bienvenido, ¿no? Y los priistas, aunque sean de cepa rigurosa y de cepa, pues sí, de una cepa muy vieja como Osorio Chong y como Beatriz Paredes, representan un partido que le hizo muchísimo daño a México, de todos modos. O sea, uno le quiere hacer daño por su corrupción y por su frivolidad y por sus botox, y otros por esto. Entonces, obviamente, los principios del PRI estuvieron bien en los años 30 y 40, nadie los critica y hicieron una nación muy próspera hasta que se corrompieron. Bueno, eso ya lo sabemos, eso ya está registrado en la historia y ya están muy, pero muy vituperados y vilipendiados todos los presidentes que conducieron a la debacle y sabemos por qué, ¿no? Desde Díaz Ordaz para acá. Bueno, eso sí, pero obviamente hoy por hoy el PRI ya está tan hundido moralmente, tan hundido políticamente y tan hundido en la cuestión con tanta corrupción pues este PRI de dos bandos, a este PRI de dos bandos no le cree el pueblo para nada, ¿no? Y claro, y si Morena le va a creer y va a hacer una alianza con el PRI, obviamente a muchos nos va a decepcionar, pero también en un momento dado sabemos, o sea, los ciudadanos conscientes sabemos el uso utilitario, valiéndose la redundancia, lo utilitaria que es la política para cuestiones de logros, ¿no? O sea, a mí o sea, yo vomitaba cuando Morena aceptó al PES, ¿no? O sea, de veras, la única vez que yo estuve, que yo me salí encabronadísimo de cuando era diputado constituyente, que fue mi época la más triste de mi vida, por eso nunca más aceptaría nada, ningún cargo público, pero fue cuando estaba Eric, de Eric, ¿cómo se llama? ¿Gutiérrez o no? Eric, no me acuerdo, el presidente del PES estaba anunciando lo que quería el PES para la Ciudad de México, quería una Eric ciudad Flores. totalmente... Flores, exactamente, que quería una ciudad totalmente regida por el Evangelio de Jesucristo y dice yo, por favor, no, y me salí enfrente, o sea, no caminé por atrás, caminé por enfrente de todas las curules, dije yo, váyanse al diablo con esto, no me interesa ningún partido confesional, y cuando Morena acepta y hace alianza con el PS, y hace alianza con este ente llamado Partido Verde, que también me parece abominable, pues sí, pero eso fue utilitario, todo esto es utilitario y hoy por hoy se pueden llegar a pagar consecuencias muy graves por ser utilitario, pero finalmente te sirve como partido para finalmente estar en el poder. Hoy por hoy que Morena también perdió esta mayoría con las elecciones de la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México, pues, y perdió las alcaldías, etcétera, etcétera, pues sí puede llegar a estar pagando algo de esa factura, ¿no? Y mucha gente todavía dice, sí, es que Morena se alió con los peores, y Morena aceptó a mucha gente que yo sé que es muy corrupta, y eso a mí no me gusta, pero yo ya, o sea, para mí, como los partidos políticos nunca me van a interesar, ni me han interesado, y siempre los he puesto, y mira, el mismo López Obrador, ayer que sacó esta encuesta de las instituciones, de la confianza en las instituciones, pues de los más bajitos son los partidos políticos, porque son, en verdad, de todos, pues no se hace uno para mí, ¿no? Y yo no creo en los partidos políticos, pero sí creo que en Morena hay gente como las bases de Morena misma, como Ana Francis, que está ahí representándonos a partir de Morena, como mucha gente, como, bueno, hombre, Andrea Chávez, que es una política verdaderamente una joven brillantísima, honesta, sensata, sensible e inteligentísima, además de que es muy bella, pero finalmente, gente como ellas, como Ana Francis, como, bueno, como Marisol Gacé, o sea, que están por Morena, obviamente, y obviamente Rafael Barajas y Héctor Díaz Polanco y los fundadores de Morena, yo creo que sí nos representan como partido político, pero pues obviamente, pues con el caso de Jacob Polensky, por ejemplo, pues obviamente sí se caen, ya no se caigan, por favor, yo le pediría a Mario Delgado y a Citlali Hernández que por favor ya no, o sea, que tengan a bien consolidar a Morena por gente verdaderamente honesta y ya no por estas politiquerías y concertaciones, ¿no? Claro, gracias, Horacio. Ana Francis, nos quedan 2 minutitos antes de decirle a Canal 22 gracias por repetir esta programación. 2 minutitos, lo que desees, Ana Francis. Lo que deseo es dormir, Julio, porque sí me desvelé anoche. Sí, nos damos cuenta. ¿A qué hora te acostaste, Ana Francis?
Pues no, me acosté a la 1, ponte uno tan tarde, 1:30, pero me desperté más o menos temprano porque mi hijo sí quería ver el desfile militar. Yo lo hubiera visto encantada de la vida desde la televisión y ahí te venimos. Sí estuvo muy Órale. emocionante, la verdad, pero pues sí me desperté tempranito y sobre todo pues ya es el fin de la semana, Julio, y yo sí trabajo un montón, entonces sí estoy cansada. Entonces lo que deseo es dormir y les deseo a todo el mundo un fin de semana en donde echen la flojera a gusto, en donde vean la tele y así, vean mucho Canal 22, vean las mesas del más allá que están atrasadas y nos vemos el lunes. Bueno, eso me parece muy bien. Horacio Franco, un minutito para cerrar, por favor, esta Bueno, yo les parte del quiero canal invitar a un 22. concierto que voy a dar muy padre allí en la Fundación Jenkins, ahí en la UDLA, en Reforma Insurgentes. Ahí le mandé la imagen a Adriana, a ver si la pueden sacar. El concierto es el jueves 22, la entrada va a ser libre y va a estar padre porque va a haber cóctel después del concierto. Vamos a estar con el público, vamos a tocar un programa y voy a alternar también el concierto con los jóvenes de la Facultad de Música de la Universidad de las Américas en Puebla, que es una facultad muy padre. Va a estar, bueno, pueden consultarlo en mis redes, porque si no está la imagen no importa, pueden consultarlo en mis redes, voy a publicarlo desde el lunes, ya pueden mandar un correo electrónico para apartar sus entradas ahí. La entrada es totalmente libre, va a ser música barroca francesa y música barroca italiana, así que ojalá que puedan estar. Bueno, pues Ana Francis, llega el momento, Ana Francis y Horacio, de decirle a Canal 22, hasta pronto, gracias por darnos esta oportunidad. Hasta aquí llega en este espacio La Mesa del Más Allá. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí. Pues Ana Francis, hoy hemos extrañado a Fernando Rivera Calderón. Te doy mucho las gracias de que hayas Muchas estado con gracias. nosotros a pesar de la desvelada y todo. Sí, adelante, Ana Francis. Tengo un postrecito que no Sí. recuerdo si ya se los había recomendado porque estoy desvelada, entonces no recuerdo. Pero hay una obra de teatro que se llama La Jauría, que la tienen que ver porque es sobre el caso de la manada en España. Entonces, a mí esas obras de teatro me cuestan mucho trabajo y esas películas porque o sea, siempre pienso como ir a ver una obra de teatro o una película en donde van a agarrar a una actriz y la encueran y entonces la tienen ahí en el escenario encuerada y descuartizada 2 horas y su único texto es no, por favor, no. Paso sin ver desde hace mucho. Pero esta obra me invitaron a ser madrina y la directora es, desde mi punto de vista, la mejor directora de escena en este momento, que es Angélica Rogel. Entonces fui y vaya buena sorpresa que me llevé, Julio. Narrativa bien hecha, narrativa escénica bien hecha, teatro con un tema bien hecho, duro. con un tema bien duro, bien conmovedora, no sales hecha cajeta, o sea, sales empoderada, está buena, vayan a ver, se llama La Jauría. ¿En dónde está? Está en el Foro Lucerna, que es el teatro que está arriba del Teatro Milán. Bien, gracias, Ana Francis. Bueno, pues Horacio ya debe estar por aquí. Vamos a poner aquí la invitación para la Noche Mexicana. Aquí está ya, Horacio. Es lo sí, que está, ahí está. Entonces en la serie de conciertos que va a empezar la Universidad de las Américas y en su fundación en el posgraduado, ¿no? Entonces va a ser el 22 de septiembre a las 8 y el registro se va a hacer allí en ese correo que está ahí, pero lo voy a anunciar yo en mis redes desde el lunes para que desde el lunes manden sus correos y les digo, pueden solicitar las entradas que quieran, es entrada libre. Bueno, pues Ana Francis, muchas gracias por esta ocasión, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Julio, ya nos dijeron aquí ya no sé quién, uno que nada más está diciendo que cosas horribles de todos, de Andrés Manuel y de todo. Nos dijeron que somos paletos de izquierda, o sea, como somos frígidos, somos paletos de izquierda. Bueno, hagamos colección de adjetivos y de señalamientos que son una profusión, Ana Francis. No somos monedita de oro, Julio, nunca lo fuimos. Ni queremos serlo. Ni queremos serlo. Así es. Adiós. Ana Francis, gracias. Horacio, gracias.